Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta. La reforma fiscal 2014 generó más daños. El decreto de beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea pendiente. La economía americana avanza. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran concentración de pendiente poder de mercado en México. La transparencia gubernamental continúa. No es nada personal. Nada personal. Son solo negocios. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval, esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través de 1300 de amplitud modulada, al igual que por internet en Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM, el fanpage en Facebook de nuestra estación de radio y por supuesto en Solo Negocios MX y Solo Negocios Radio. El día de hoy platicaremos de finanzas y vamos a empezar este primer segmento con las temáticas de prevención al lavado de dinero en función a la nueva legislación que se emitió a mediados de año y que pues todavía falta reglamento. Se han estado realizando preguntas y respuestas en el portal de la autoridad y en función de estas preguntas y respuestas haremos un resumen sobre el mismo. Primero vamos a hablar de la actualización de criterios y preguntas frecuentes de la reforma. Este fue emitido el 20 de octubre por la propia autoridad, la Unidad de Inteligencia Financiera, y básicamente plantea una actualización de estos criterios sobre esta reforma, donde la idea es verificar el alcance e implicaciones de la misma, concerniente, por ejemplo, a restricciones operativas impuestas al uso de activos monetarios en efectivo. Establece un marco de compliance cuyo objetivo primordial es prevención y detección cuando pueda haber recursos de procedencia ilícita. El marco impone obligaciones de debida diligencia y reporte a diversas personas físicas y morales identificadas como realizadores de estas actividades vulnerables. Las obligaciones de identificación de clientes y usuarios deben documentarse mediante integración de expedientes que se rigen por medidas simplificadas o completas según el nivel de riesgo financiero que se haya asignado en el sistema normativo. El criterio establece que un cliente usuario puede ser calificado como de bajo riesgo en un perfil transaccional, permitiendo que las medidas de debida diligencia se usen las de tipo simplificada, con las condiciones normativas tomadas en cuenta. La reforma publicada el 16 de julio de 2025 tiene como efecto directo el fortalecimiento de las restricciones monetarias aplicables en los umbrales de transacción. La restricción operativa prohíbe el uso de billetes y monedas y metales preciosos en monedas nacional o de divisas cuando el monto de la actividad vulnerable excede el umbral legalmente permitido. La actualización de criterios enfatiza que la restricción al uso de efectivo es aplicable aun cuando la liquidación o pago se realice por medio de una entidad financiera mediante un depósito bancario. El cumplimiento de la prestación de los avisos que tiene que realizar el agente económico obligado a la autoridad es el mecanismo de reporte central, el cual debe contener la información detallada y debido respaldo documental. Entonces, primer punto, pues es una actualización de explicación, ¿no?, de la reforma. Se califican a los usuarios o a los clientes según el nivel de riesgo bajo el criterio normativo, y en base a eso se tendrán medidas ya sean simplificadas o completas. Y un tema importante, no importa que la transacción se haga en depósito bancario con dinero en efectivo, se considera un pago en efectivo bajo el criterio de los umbrales. Luego viene las respuestas a las preguntas frecuentes, también dentro del contexto de la misma reforma, con criterios de compliance esenciales en la debida diligencia entre uso de activos monetarios en efectivo y las implicaciones de las reformas. La ley impone obligaciones de cumplimiento a las personas físicas y morales que realicen actividades vulnerables, exigiendo su alta y registro ante la autoridad. Entonces, todo agente económico que esté en el contexto de las actividades que corresponden y los umbrales tienen que darse de alta y registrarse, obviamente, en el sistema de la Unidad de Inteligencia Financiera. Las personas que realizan actividades vulnerables deben implementar medidas de debida diligencia para identificar a sus clientes y usuarios. O sea, la tarea de la obligación central es ofrecer su negocio, lo que sea, pero a los clientes se les tiene que dar esa identificación. Por ejemplo, hoy, vamos a pensar en un supermercado que no está obligado bajo esta legislación,
pues no necesariamente identifica a sus clientes más allá del hecho de la transacción de pago, en donde, por supuesto, a la hora de pasar mi tarjeta de débito o crédito para pagar, pues queda registrado mi nombre, ¿no? Y mi cuenta con la que pagué. Y si pido factura, pues queda registrado mis datos. Pero en realidad este nodo de negocio no tiene interés en identificar a sus clientes, atiende al público en general. En cambio, por ejemplo, una empresa que vende vehículos, como los vehículos nuevos, pues está obligada bajo esa legislación a darse de alta y registrarse, y en su caso están identificando a los clientes que le compran vehículos, porque así lo determina la ley. Entonces, ese es el tema de evaluar esta actividad. Y luego a la par se tienen que integrar estos expedientes según las medidas que correspondan al riesgo financiero asignado al cliente. Un cliente usuario puede ser declarado de bajo riesgo si el perfil transaccional cumple los criterios y condiciones que la legislación señale. Y entonces se aplican medidas de identificación simplificada para integrar el expediente. Si el riesgo o el perfil de riesgo es mayor, pues obviamente tendrán sus implicaciones con respecto a las medidas de identificación. La ley restringe operativamente el uso de activos monetarios en efectivo como billetes, monedas y metales preciosos en ciertas actividades vulnerables. Hay cosas que no se pueden pagar en efectivo. Punto. Es un criterio oficial, y esto es una cosa que tiene pues ya 13 años existiendo, ¿no? Es un criterio oficial que esta restricción del uso del efectivo se aplica incluso cuando el pago se realiza en depósito bancario. Y la obligación de avisos a la UIF debe contener la información detallada de la operación y el sustento documental, con aseguramiento de que sea transparente y trazable el uso de flujos monetarios. ¿Han escuchado muy hollywoodescamente el tema de sigue el dinero, follow the money? Esta es la mecánica jurídica con la que se implanta esa obligación de seguir el dinero. Si viene en una operación vulnerable un cliente con un perfil determinado de riesgo, se traza su uso de dinero. Y en función a ello, se hará lo conducente por parte de la autoridad o se le restringe el acceso a ese bien, ya sea servicio o un producto comprado, ¿no? Tangible, vamos a decir. Y finalmente, el documento de nuevos criterios plantea que la legislación instituye este sistema de cumplimiento pleno para prevenir y detectar los recursos de procedencia ilícita, y en su caso, con la debida diligencia e identificación de los clientes, se construye el sistema de follow the money. La identificación se documenta con los expedientes, con las medidas simplificadas o completas, dependiendo del perfil de riesgo, y el cambio central es la restricción operativa a ciertos temas de umbrales. ¿Qué son los umbrales? Hay cantidades de valor de los bienes vendidos que tiene un límite para pagarse en efectivo y que arriba de ese límite no puede pagarse en efectivo. Y hay bienes que no se pueden pagar en efectivo, ¿no? Así como en materia fiscal existe el criterio, por ejemplo, de usar no más de 2,000 pesos por transacción que se puede pagar en efectivo y sostenga la deducibilidad del pago, pero, por ejemplo, en gasolina no se puede pagar nada en efectivo para sostener la deducibilidad, pues lo mismo ocurre en la legislación antilavado. El planteamiento es que habrá bienes que no se pueden comprar con efectivo y habrá bienes que tengan umbrales. A mi memoria, así muy a grosso modo, la compra de un inmueble hoy en 2025 todavía se puede adquirir hasta más o menos 900,000 pesos en efectivo y cualquier peso excedente tiene que pagarse por medio financiero. Cualquier casa por encima de ese valor tiene que pagarse por medio financiero. Y el propósito es la trazabilidad del recurso. ¿De dónde obtuvo el recurso el comprador para poderlo pagar? Se presume que al haberse insertado al sistema financiero depositado en una cuenta bancaria, pues la autoridad tuvo a la vista la mecánica de si se facturó, si es de origen lícito, etcétera, etcétera. Y entonces esas son las restricciones de consumo que está construyendo esa legislación antilavado. El criterio general, pues como le digo, es ir evitando el uso de efectivo. Es casi imposible que ocurra, pero ciertamente se podrá restringir. También es un tema cultural, es interesante. Por ejemplo, en la Unión Americana es culturalmente mucho más dable el uso de medios financieros, al grado de pagar con cheque, incluso físico, actividades
de valor muy bajo, ¿no? De valores de menos de $1, incluso le llegan a pagar con cheque. Y entonces, en esa lógica, pues allá más que por una legislación que impone un criterio de consumo, lo hace por un criterio cultural. En México no tenemos esa cultura, las transacciones de efectivo son gigantescas y lo que hace esto es que dentro de las actividades más recurridas por quienes ejercen actividades ilegales y a la postre tienen que lavar dinero para poder insertar ese dinero al esquema formal de la economía, pues son las actividades restringidas, ¿no? Casinos, apuestas, compra de inmuebles, joyería, entre otras muchas actividades. Las actividades profesionales cuando se administran activos del cliente, varias otras correspondientes, ¿no? Entonces, en esa lógica, pues bueno, esto va avanzando, pero lo cierto es que todavía faltan las reglas de carácter general. Aquí es la temática jurídica que tendremos que evaluar como abogados. La teoría del derecho y el sistema jurisdiccional en nuestro país ha determinado que la legislación superior, llámese la Constitución o las leyes secundarias como la Ley Federal de Prevención al lavado de dinero, la prevención e identificación de operaciones de recursos de procedencia ilícita, que es la ley antilavado, pues esa es la ley secundaria, de ahí derivará una serie de reglamentos y de reglas de carácter general. Ninguna de las leyes inferiores, de las normas inferiores, pueden superar lo que mandata y autoriza la autoridad, valga la redundancia, de un eslabón superior. Tiene que haber una coherencia normativa. En función a ello, pues ya se tardó un poquito en sacar estas reglas de carácter general a la autoridad, pero la teoría es que no deben de salir de ninguna forma a un nivel que pueda generar ese tipo de violaciones. Bueno, voy a un corte, no se vaya, siguen Solo Negocios. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Ser socia IMEF es un privilegio. Me ha dado la posibilidad de crecer profesionalmente, de conocer que en México hay muchos Méxicos financieros y económicos, de conocer a través de los ojos de sus socios la razón social de IMEF, emitir información técnica, financiera, económica, objetiva, ordenada y concreta, que permite medir el crecimiento de México. Ser socio IMEF es un orgullo. Amistad, información, crecimiento, contribuir, construir en México. Es compartir con grandes personas que queremos cambiar México. es la oportunidad de comunicar información que nos permita tomar decisiones para un mejor México. Para mí es crecimiento porque a través de aportar a los demás crecemos como personas y como profesionales. El IMEF es contribuir a los demás, la oportunidad de crear valor. Desde el IMEF podemos proporcionar datos, información financiera que nos ayude a construir un mejor país. Te invitamos a que seas parte de este gran proyecto. Somos el instituto de más alto nivel de las finanzas en México. Somos IMEF. Continuamos en Solo Negocios Radio.
Negocio Radio y ahora nos vamos a ir a una temática de financiamiento en función a dos declaraciones, una a partir de una conferencia y otra es un comunicado en la Unión Americana. Pero bueno, leamos entre líneas y destaquemos lo que señalan. La primera es una conferencia en donde participa Michael Barr, gobernador de la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal. Y él básicamente plantea que el legado de las instituciones financieras de desarrollo comunitario destacan su rol crucial en la promoción de la inclusión económica de base amplia mediante la innovación de productos financieros, su compromiso con los mercados subatendidos y su resiliencia como primeros respondientes financieros en periodos de crisis económica. En la estructura del sistema financiero estadounidense, por ejemplo, en México, en comparación, tenemos la banca de desarrollo como NAFIN o FIRA, y se me olvida la del sector primario, pero bueno, hay Banrural, entre otras, ¿no? Estas entidades no son bancos necesariamente que atienden a consumidores o usuarios del sistema financiero, sino atienden a bancos que a su vez son los que atienden a los usuarios financieros. Y entonces el gobierno, bajo ciertas políticas financieras y de fondeo a estas entidades, vamos a llamarle banca de desarrollo, banca de segundo piso, le dicen también, pues genera un flujo con políticas de implementación, con reglas de implementación, para que lleguen a los usuarios por medio de la banca de primer piso. Pero en ocasiones sí atienden de manera directa, dependiendo ciertos criterios específicos. Ahora bien, en Estados Unidos existen bancos de desarrollo, pero también están estas, bancas o instituciones financieras de desarrollo comunitario. Y entonces su nombre propiamente ya va focalizado a un alcance específico. Van tras de las comunidades socialmente hablando, vis a vis un sector empresarial de pequeñas empresas o de grandes empresas o del sector manufacturero, del sector agropecuario, etc. En este caso, su clasificación de interacción se fundamentará en la atención sobre todo de comunidades subatendidas. Comunidades, no como una ciudad urbana en donde pues, se atiende a la población en general, o dentro de una ciudad urbana se atiende más a la gente de ciertas regiones con mejor capacidad adquisitiva, ¿no? Y entonces se quedan relegadas zonas más pobres, zonas rurales, zonas pues que no son atendidas para el sistema financiero, más en una nación con la proclividad que hemos señalado en múltiples programas a tener una cultura financiera más amplia, ¿no? Y entonces en ese sentido, lo que dice Barr es que estas entidades se les reconoce que tienen un rol crucial en este proceso, porque además sus productos financieros tienen que innovar y tienen que ser diferentes a los de la banca tradicional y a los de la banca de desarrollo ordinaria, porque van focalizadas a situaciones y necesidades diferentes. No sé, pensemos, por ejemplo, un proceso agropecuario en una zona rural de una capacidad adquisitiva baja, muy probablemente no pueda requerirse pagos periódicos mensuales, porque tú pides el financiamiento, siembras y te tienes que esperar un periodo para que esté preparada la siembra a ya poderla cosechar. Y entonces hasta que cosechas y vendes, si es que no vendiste antes por alguna transacción de mercado especial, pues podrás pagar, ¿no? El crédito. Entonces, este asunto de que hayan pagos fuertes, balloon payments en determinados plazos, se deriva de las necesidades del mercado. Y en función a ello, se construyen productos financieros determinados. Entonces, eso es lo que señala Barr en el planteamiento. Además, dice, pues son entidades de resiliencia porque son primeros respondientes. Cuando hay una crisis económica y se requieren más recursos de efectivo, de flujo de efectivo, pensemos en esto. Entra una recesión, obviamente toda la economía tiene esta peculiaridad de recesión de una extensión de tiempo, de una profundidad y de una situación de continuidad en la caída económica. Bueno, permeado en toda la economía más bien. Y entonces, bajo el criterio de la National Bureau of Economic Research, de lo que es una recesión para Estados Unidos, pues obviamente se entiende afectada estas zonas, pues por tradición con vulnerabilidad financiera. Y en el alcance, pues estas entidades financieras dependientes del sistema financiero general, como por ejemplo de la Reserva Federal, que baje la tasa e inyecte liquidez a la economía, pues esa liquidez llegará normada a estas entidades para, en su caso, llegar a las comunidades específicamente y a los individuos en vulnerabilidad, ¿no? Promoviendo una resiliencia en el periodo de crisis. Estas instituciones
Operan bajo un mandato que prioriza oportunidad, innovación y compromiso inquebrantable con las comunidades históricamente desatendidas por el sistema financiero tradicional. Las organizaciones usan el capital como un instrumento para impulsar la inclusión económica y fomentar el crecimiento local y regional. Las instituciones correspondientes proporcionan acceso a capital que sustenta salud financiera a sus clientes. La labor incluye facilitar expansión y creación de empleo en pequeñas empresas, otorgar financiamiento hipotecario, capitalizar activos de infraestructura comunitaria esenciales como los centros de salud y los proyectos de vivienda asequible. Una característica de este modelo es su creatividad y alta capacidad de adaptación. Las comunidades nativas, por ejemplo indígenas, las instituciones generan productos financieros especializados al contexto cultural y contextual que tienen esas comunidades. Las innovaciones abarcan la estructuración de esquemas de pago flexible y estacional, como le digo, los periodos, para industrias como la pesca, la tala de árboles, pagos de distribución tribal como colaterales y otorgamientos de préstamos de recompra de tierras, logrando una fusión entre la cultura y la técnica financiera. Son entidades que demuestran una función contracíclica vital en el esquema económico, intensificando su actividad cuando hay crisis económicas, manteniendo su actividad crediticia necesaria y proporcionando apoyo crítico a propietarios de viviendas en las crisis hipotecarias como la de 2008-2009. Además, en la pandemia de COVID-19, estas instituciones operaron como primeros respondientes, garantizando la rápida distribución del capital de alivio a las pequeñas empresas. Dada su trayectoria de resultados tangibles en mercados rurales, urbanos y tribales, se proyecta que la demanda de los servicios de estas instituciones continuará en aumento, siendo sus cualidades de persistencia, creatividad y colaboración fundamentales para asegurar que la oportunidad financiera sea accesible para todos los segmentos de la población en futuras generaciones. Y aquí traigo a la mesa una idea, ¿no? Como para evaluar cómo funciona. Sé que funciona como una unión de crédito en México, pero tenemos esta institución financiera en Cuauhtémoc, Chihuahua, que atiende a los grupos de este origen como menonita, ¿no? Y a estos grupos culturales y económicos y sociales que han generado de la economía de Cuauhtémoc, Chihuahua, un caso de éxito y un caso de estudio para intentar replicarlo, ¿no? Si bien no se pueden considerar propiamente vulnerables a este grupo social, lo cierto es que tienen sus peculiaridades culturales y religiosas. Y entonces, y participan en la sociedad común de Cuauhtémoc, pero también tienen su subgrupo, como muchas culturas lo desarrollan, ¿no? Y en ese sentido son altamente productivos. Incluso se ha planteado, digo, no existen las métricas de Producto Interno Bruto municipal en nuestro país, pero se ha planteado, por ejemplo, que en la época de 2008-2009 de la recesión financiera de aquel entonces, no fue una zona afectada propiamente. Y entonces, mi intención de comparabilidad es cómo una institución financiera, más allá del constructo de institución de banca de desarrollo normada por ley y demás, en términos de ser del gobierno, pues opera con un sistema financiero muy probablemente bajo las reglas mexicanas generales, pero con aspectos culturales tanto del oferente, la unión de crédito, como de sus participantes y sus socios, que son sus mismos participantes, y es muy eficiente, ¿no? Bueno, y otra nota importante emitida por el Consejo Federal de Exámenes de Instituciones Financieras, y bueno, en particular la Corporación Federal de Seguros de Depósitos, el FDIC en los Estados Unidos, que es como el IPAB en México, o lo que era el FOA-PROA, que solamente está muy mal entendido en nuestro país lo que era, pero bueno, el punto es un seguro para cuando hay quiebre de bancos, se garantice hasta cierto umbral la recuperación del dinero de los ahorradores. Bueno, el FDIC emite la información anual requerida sobre actividades crediticias 2024 para pequeñas empresas, pequeñas granjas y desarrollo comunitario. La divulgación ocurrió el 13 de noviembre con una declaración conjunta en donde las agencias que emitieron el criterio, que es la Fed, la FDIC, la Oficina del Controlador de la Moneda, plantean métricas de regulaciones vigentes para reinversión comunitaria, con datos que abarcan la estadística detallada sobre asignación de crédito para pequeñas empresas, financiación extendida a pequeñas granjas e inversiones calificadas en el desarrollo comunitario para la totalidad del año fiscal 2024. Es como un reporte de lo ocurrido. Para apoyar la supervisión regulatoria y fomentar la transparencia del mercado,
esta entidad elaboró una disposición de informes agregados que resumen el desempeño crediticio en los sectores de pequeñas empresas y granjas. Con estos informes, conforme a áreas metropolitanas de la Unión Americana, que es una mecánica de clasificación de regiones para hacer sus estadísticas, pues logran los informes financieros regionales y obviamente reportan lo conducente. Pero aquí el punto bien crucial, en mi opinión, está fundamentado en el criterio que construye tener un sistema normativo general para la atención de estas peculiaridades específicas y en particular las de desarrollo comunitario, las de entidades de mayor vulnerabilidad como pueden ser precisamente las pequeñas empresas o las pequeñas granjas, ¿no? Entonces, pues no sé, o sea, ideas de un Banco de México centralizado, instituciones financieras como esta Unión de Crédito de Cuauhtémoc, Chihuahua, y lo que pudiéramos potenciar para regiones como Samalayuca, como el Valle, como algunos poblados alrededor de Casas Grandes, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, yo me voy a corte, regreso en segundos, no se vaya, siguen Solo Negocios. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Hola, soy Rodolfo Muñoz de IMEF Querétaro. ¿Sabías que en el IMEF puedes encontrar destacados miembros de la comunidad financiera de México? En el IMEF encuentras presidentes, directores generales, directores financieros, directores ejecutivos, profesionistas independientes y directores académicos, todos buscando trabajar y contribuir en nuestro desarrollo personal y desarrollo humano, a través de más de 200 eventos anuales, donde nos actualizamos, donde intercambiamos conocimientos y sobre todo experiencias. Esto es ser socio IMEF. Y te quiero invitar a que te unas al IMEF en alguno de los 20 grupos que tenemos a nivel nacional y juntos contribuir y trabajar por tener un México financiero mejor. Te esperamos. Ser parte de IMEF para mí es algo esencial porque me permite estar actualizado en la información financiera, la cual es muy necesaria para la toma de decisiones tanto empresariales como gubernamentales como personales. Asimismo, me permite pertenecer a una red de contactos con los cuales puedo generar relaciones profesionales, comerciales y sobre todo nos ayuda a ser amigos con los cuales tenemos cosas en común. La principal, hacer un México mucho mejor y más próspero. Pertenece a IMEF. Te esperamos. Continuamos en Solo Negocios Radio. Continuamos en Solo Negocios y ahora nos vamos a los temas de activos digitales. La gente les dice las criptos, no necesariamente son criptomonedas y mucho menos son bitcoins de manera exclusiva. Pero es este tema que incluso la semana pasada tratábamos
como un aspecto cultural empezar a afianzar definiciones concretas. Y esta se deriva de la Conferencia de Supervisores Bancarios Estatales en la Unión Americana con una guía de depósito tokenizado emitido el 4 de noviembre. El documento expone consideraciones clave de política regulatoria para establecer un marco nacional sólido para estas monedas estables, las famosas stablecoins, y depósitos tokenizados, enfatizando esfuerzos de avance de forma simultánea. La conferencia en representación de los reguladores financieros estatales aboga por un marco que priorice la protección del consumidor, mantenga la estabilidad financiera, asegura un campo de juego regulatorio equitativo para instituciones financieras tradicionales y los nuevos emisoras de estos activos digitales, fomentando innovación responsable en productos financieros basados en tecnología blockchain, que también no solo en blockchain funciona el activo digital. La Conferencia de Supervisores Bancarios Estatales sostiene que las iniciativas de monedas estables y depósitos tokenizados deben desarrollarse e implementarse concurrentemente para proporcionar la necesidad de una claridad regulatoria. Esta claridad es esencial para todas las instituciones financieras innovadoras, desde los bancos comunitarios hasta los emisores especializados de los stablecoins, permitiendo introducir de forma responsable productos financieros que se basen en el blockchain. En un comunicado formal dirigido al Departamento del Tesoro, la conferencia propone un marco diseñado para materializar la visión de la ley Genius, que es la legislación que va a dar el respaldarazo a las stablecoins, cuyo objetivo es establecer esa estructura regulatoria federal y estatal resiliente para el mercado de monedas estables en la Unión Americana. La conferencia refuerza específicamente el estándar de similitud sustancial de la ley Genius, que debe interpretarse como el establecimiento de un piso mínimo federal para la regulación en lugar de una imposición de uniformidad a nivel nacional. Esto preserva flexibilidad vital para que los emisores elijan los marcos regulatorios federal y estatal que se basen según su estructura organizacional y estrategias de negocio únicas. Es un tema muy interesante en la óptica de teoría del derecho, en la óptica de la funcionalidad financiera y en la óptica de la tarea gubernamental de cierta lógica de control, ¿no? Una recomendación central es exigir el cumplimiento estricto de limitaciones de la ley Genius, que prohíbe a las instituciones financieras eludir reglas que impiden la evasión de las prohibiciones de intereses y rendimientos, considerando una salvaguarda prudencial crítica para mantener la integridad de los modelos de financiación bancaria y gestionar posibles riesgos de liquidez. La conferencia también insta enérgicamente a las dependencias gubernamentales federales, como la Corporación Federal de Seguros de Depósitos, el FDIC, la Federal Reserve y la Oficina del Controlador de la Moneda, a colaborar estrechamente con los supervisores estatales. El objetivo es proporcionar rápidamente la necesaria claridad regulatoria y supervisión respecto a actividades de depósitos tokenizados cuando sean llevadas por bancos tradicionales con licencia, los chartered banks. Los supervisores estatales desempeñan un papel primordial en el sistema financiero de Estados Unidos porque son responsables de otorgar licencias y supervisar el 79% de los bancos de la nación, que incluye instituciones desde pequeños bancos comunitarios hasta instituciones financieras globales. Durante más de una década, los estados han regulado y supervisado activamente las emisiones de monedas estables con licencias estatales bajo diferentes regímenes legales, demostrando una experiencia regulatoria significativa. Entonces, a ver, activos digitales y el mundo de las cripto. Y está en este momento en la mesa el tema de las stablecoins. Y entonces se presupone que el stablecoin tiene un respaldo de un activo físico, o sea, o monetario tradicional, ¿no? Está el stablecoin, se emite, es un archivito de computadora y de respaldo para evaluación tiene un CETE, un Treasury Bill, un bono de la tesorería, ¿no? O un activo más sólido, ¿verdad? Una máquina, un inmueble, lo que guste. Ok. Es algo que tiene más o menos 10 años operando, ¿de acuerdo? Y en ese contexto, el planteamiento es, empieza el gobierno federal a trabajar en este proceso de crear la ley Genius. Y está en este momento, de hecho, se prorrogó el plazo para las respuestas. Ponderar el alcance de lo que implica su implementación, el alcance regulatorio. Además, recordemos que el americano, más allá de la dicotomía política e ideológica que vive hoy en día, su sesgo sí es más a la desregulación que a la regulación fuerte o a la sobreregulación. En ese alcance,
el planteamiento en esencia debe de trazarse en función de lograr una regulación que proteja al consumidor, al usuario, que sostenga la estabilidad financiera y no te vaya a provocar una recesión como la de 2008, y que haga un campo regulatorio equitativo en donde el cumplimiento normativo grueso y complejo pues lo cumplan entidades grandes, que tienen mercados muy grandes y de alto valor, y el mercado, por ejemplo, de banca comunitaria, pues tenga su flexibilidad y adaptabilidad al contexto cultural de esa región y de esa situación. Por otro lado, plantea algo que yo creo que sobreentendemos todos. Esto ya no es una marcha atrás, o sea, no hay forma de que de repente mandatariamente podamos decir, ya no valen las stablecoins y ya no valen los activos digitales, son muy complicados, todos en efectivo. O sea, eso no va a pasar. Incluso México, que medio que se está haciendo loco con el tema, sobre todo nuestro Banco de México y la Secretaría de Hacienda, pues al final del día es algo que va a terminar ocurriendo. Incluso de alguna manera se infiere en la normatividad antilavado que ahorita veíamos, ya el reconocimiento de este tema, ¿no? Entonces, pues ya más vale subirnos al tren, ¿no? Porque si no, pues vamos a quedar rezagados y nos vamos a topar con pared en algún momento dado con fraudes y cosas irregulares. Pero el punto en concreto es que está ocurriendo. Ahora, a nivel global, está buscando proponer los modelos de regulación el Banco Internacional de Pagos. Pero las regiones hacen lo propio, la Unión Europea está haciendo lo propio, en China hacen lo propio, incluso esta cosa supuesta que ni existe realmente, pero pues bueno, ahí dicen que existe, de los BRICS famosos, está intentando lo propio. No van a lograr mucho porque unos están en guerra, otros están excesivamente pobres y por entrar a la cárcel. Es una tontería, pero bueno. El punto es que están haciendo sus intentos. El asunto es la armonización, porque además da la pauta de una armonización global. Pero Estados Unidos es el primero que dice, no, yo por mi cuenta. Y luego, estos BRICS también dicen, nosotros por nuestra cuenta, aunque no hagamos nada. Y luego los demás hacen, pues como que se unen en el Banco Internacional de Pagos y como que no. Pero el punto en concreto es que eventualmente es un tema global. Y entonces será mejor que se trabaje en ese sentido. Entonces, esta conferencia de supervisores bancarios estatales es, digamos, como la Confederación Nacional de Gobernadores, pero de revisión estatales, porque recordemos que en México el sistema financiero está federalizado. En Estados Unidos no, sí está pues formulado de una manera federalista de que los estados tienen su poder propio, ¿no? De regulación. En México está centralizado, es la palabra que quise decir, ¿no? Entonces, pues bueno. Ahora, el segundo documento es de la Reserva Federal sobre una conferencia de pagos innovadores. Y aquí, pues, se enfoca en el ecosistema de pagos globales, con una convergencia de las finanzas tradicionales a las descentralizadas, de las que tocábamos tema la semana pasada con el documento del World Economic Forum. Y obviamente el dinero tokenizado, la inteligencia artificial y la emisión de los diferentes específicos, ¿no? El consenso apunta que la industria está adoptando un modelo colaborativo para mejorar la velocidad, seguridad y fluidez de las transacciones. Obviamente la transición de las finanzas tradicionales a las finanzas descentralizadas, pues obviamente tiene que promover la asimilación de estos criterios. El cambio paradigmático está enmarcado en una notable evolución cultural en el sector, donde se ha abandonado la mentalidad de desplazamiento por una marca de voluntad de colaboración sistémica. O sea, no un escenario donde yo voy a sacar lo mejor negocio que pueda y punto y me voy, vamos a ver cómo colaboramos. En consecuencia, los líderes de la banca y desarrolladores de tecnología están empleando un lenguaje unificado, enfatizando apertura, interoperabilidad y adopción de estándares compartidos para armonizar la transferencia de valor entre los diversos ecosistemas. Un elemento de importancia es el papel del dinero tokenizado como habilitador fundamental para la próxima fase de innovación en ámbitos de pagos. Específicamente se discute la función evolutiva de las stablecoins, los tokens de depósito de comerciales bancarios, entre otros. Se proyecta que las representaciones digitales del dólar van a generar ganancias significativas en eficiencia operativa. O sea, ya no se tiene que moverse el dinero propiamente, ¿no? Sino es electrónico. Pero además ya no es electrónico en el nivel de una estructura financiera pues vulnerable, sino una más segura como la blockchain. A nivel técnico se identifica obstáculos que enfrentan las instituciones tradicionales para hacer su transición a finanzas descentralizadas
sin permiso. O sea, el problema es que las entidades emisoras de unas billeteras de activos digitales, pues no tienen que tener un permiso de la autoridad de nada, y en cambio un banco para crearlas, sí. Entonces ahí hay, pues, desequilibrios, ¿no? La conferencia destaca también la aplicación de inteligencia artificial y agentes artificiales autónomos que ayudan a una redefinición completa de la experiencia del consumidor. Se retoma la economía clásica de pagos y se subraya la adopción a gran escala por parte de usuarios finales que rige la utilidad. Al consumidor le interesa que su dinero se pueda transferir de manera eficiente, segura y sin alto costo, siendo indiferente a si es una infraestructura robusta con 1000 servidores o lo que sea, ¿no? El futuro inmediato aún conlleva incertidumbre sobre la velocidad de adopción y la definición del mercado. Persisten interrogantes sobre la estructura final de los rieles de la infraestructura blockchain y si la circulación de los stablecoins se concentrará en un pequeño grupo de emisores o se distribuirá ampliamente. En fin, el tema da para muchísima discusión, muchísima investigación y criterios relevantes que puedan ponderar y evolucionar el alcance de cómo asimilar estos criterios. En México estamos súper rezagados del asunto. Ya es hora que sea tema de discusión, por ejemplo, en el Consejo de Estabilidad Financiera y el Banco de México, de manera más pública, y por supuesto en la Secretaría de Hacienda, ¿no? Que nada dicen de estos temas. En fin, vamos a corte, regresamos en segundos, no se vaya, siguen Solo Negocios. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Acompáñenme a un CDN del IMEF, en esta ocasión en Monterrey. Como presidente nacional del IMEF, me reuní con el Consejo Directivo Nacional del Instituto. Revisamos temas importantes como avances de la Convención Nacional, la ponencia IMEF, el gran valor de los comités técnicos, entre otros. También, con este consejo, trabajamos en las decisiones para un mejor IMEF y firmamos un convenio con el CFA Society México. Asimismo, nos divertimos, convivimos y reforzamos la amistad entre nosotros. No podría hacer nada sin ustedes. Os represento, esto es un equipo y vamos a todos trabajar mientras disfrutamos mejorando el mundo. Muchísimas gracias. Esto y más es el IMEF. Amistad. Información. Crecimiento. Contribuir. Construir en México. Es compartir con grandes personas que queremos cambiar México. Es la oportunidad de comunicar información que nos permita tomar decisiones para un mejor México. Para mí es crecimiento porque a través de aportar a los demás crecemos como personas y como profesionales. El IMEF es contribuir a los demás, la oportunidad de crear valor. Desde el IMEF podemos proporcionar datos, información financiera que nos ayude a construir un mejor país. Te invitamos a que seas parte de este gran proyecto. Somos el instituto de más alto nivel de las finanzas en México. Somos IMEF. Ser
Ser socio IMEF es un privilegio. Me ha dado la posibilidad de crecer profesionalmente, de conocer que en México hay muchos Méxicos financieros y económicos, de conocer a través de los ojos de sus socios la razón social de IMEF, emitir información técnica, financiera, económica, objetiva, ordenada y concreta, que permite medir el crecimiento de México. Ser socio IMEF es un orgullo. Continuamos en Solo Negocios Radio. Continuamos en Solo Negocios Radio, último segmento, y ahora nos vamos a un tema de suma relevancia. Una es una conferencia que se realiza entre diferentes líderes de fondos internacionales, fondos financieros, de los más relevantes fondos de fondos, vamos a decirle. Y el otro es un tema que se llama, promovido por el Fondo Monetario Internacional a partir de una conferencia, el futuro de las finanzas. Entonces, veamos las opiniones de tanto estos líderes globales privados del dinero como del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Los participantes del foro inicial son Daniel Romero de DRM Capital, María Solís de Global Macro Insights, y es un artículo que formulan a partir de los criterios de los diferentes participantes. Es una evaluación de la coyuntura macrofinanciera global, destacando la persistencia inflacionaria y las implicaciones de la agresiva política de restricción monetaria de los bancos centrales en los mercados de renta fija y variable. El análisis se fundamenta de la siguiente manera. El actual panorama macroeconómico se caracteriza por una inflación que transita de un fenómeno percibido como transitorio a uno estructural. O sea, recordémonos comentarios entre abril y agosto de 2021, ciclo inflacionario repicado, y las autoridades globales, o sea, las autoridades de los países a nivel global, como la Reserva Federal y Jerome Powell específicamente, creemos que es un efecto transitorio. Y en Banco de México creemos que es un efecto transitorio, pero sí movieron la tasa. Y en la Unión Europea lo mismo, y etcétera. Es poquito tiempo lo que va a durar. Y pues ya llevamos 4 años completitos y medio, ¿no? Esta persistencia ha obligado a la Fed, por ejemplo, y otros bancos centrales a implementar políticas de restricción monetaria agresivos. Subir la tasa fuerte, o sea, eventualmente tarde para algunos y lo que sea, pero subir la tasa fuerte y acortar la liquidez. Entonces, ese fue pues, la respuesta sensata ante una inflación tan fuerte. La velocidad y magnitud de ajuste de la tasa de fondos federales en la Unión Americana, por ejemplo, está redefiniendo el costo del capital a nivel mundial. Y esto es un tema que es fundamental, que deba de ser reconocido por parte de los diferentes agentes económicos involucrados. Porque el asunto radica en que si creemos que la inflación de México se debe por México y para México, y si en Estados Unidos creen que la inflación solo es de Estados Unidos y para Estados Unidos, o sea, de origen, y cada país lo propio, pues no están poniendo atención a nada, ¿no? Digo, México, por ejemplo, importa, no sé, no tengo el dato en la mente con claridad, pero más del 30-40% de los bienes que consumimos los mexicanos. En Ciudad Juárez se eleva como al 80%, creo. Al menos así recuerdo un estudio del Colegio de la Frontera Norte. Datos por corroborar, importamos muchos bienes de consumo los mexicanos. Cuando lo hicimos entre 2021 y 2024, lo hicimos con alta inflación. Entonces no solo importamos el bien, sino también los precios altos, que permearon a la inflación mexicana. De igual forma, nuestra alta inflación a la hora de exportar tuvo repercusiones. Nuestros exportadores, claro que tuvieron que pagar sueldos más altos, vacaciones dobles, repses, fiscalizaciones extremas de parte de las autoridades fiscalizadoras, y todo esto anidado al contexto de cadena productiva alzada de 2021 a 2023, pues obviamente repercutió en sus costos para exportar, ¿no? Encima, con un tipo de cambio caído, pues no es el mejor aliciente para los exportadores, entonces exportamos inflación. Y así lo hacemos a nivel global.
Y claro, alguien podría decir, pues cierren las puertas a las exportaciones y a las importaciones. Pues sí, en el mal momento. Pero cuando las cosas están estables, la mejor conveniencia es la globalización. Entonces, pues a veces unas por otras. El medio del asunto es que el proceso de asimilación del proceso inflacionario no ha sido el adecuado y por ende se ha considerado demasiado prolongado la política restrictiva de los bancos centrales. Y por eso, miembros como los 4 que están votando a favor de baja de tasa en México y algunos que ya están induciendo a baja de tasa en la Fed, pues traen esa proclividad de que ya tenemos demasiado restringido el mercado, liberémoslo. Pero por otro lado está la imperiosa responsabilidad de decir, oye, ¿y si eso provoca que se dispare la inflación otra vez y volvemos a afectar a los más pobres? O sea, ¿en qué forma, no? Podemos asumir esa responsabilidad. El mercado de deuda soberana experimenta un significativo incremento en sus rendimientos. También el tema de que si la curva supera la curva y la curva de los rendimientos de largo plazo respecto a los de corto plazo y eso es recesión y ya olvídese de eso. O sea, está claro que la deuda soberana de largo plazo tiene incrementos de rendimientos, tiene ciertos aspectos de encontrarlos, sobre todo de países desarrollados, como instrumentos de salvavidas, ¿no? En lo que pasa el vendaval volátil, nos vamos a deuda de largo plazo. Y esto provoca un mayor costo de oportunidad para el capital y la expectativa con estas tasas altas. O sea, México, por ejemplo, hace 3 años, creo, emitió la Secretaría haciendo un bono de 100 años. Eso es un bono de largo plazo. O sea, yo lo pago ahorita, lo compro ahorita a la Secretaría Hacienda, le presto, no sé, 100,000 pesos y me da mi bono y en 100 años me va a regresar mis 100 pesos. Claro, me va a pagar un interés de aquí entonces. Individualmente yo sé que no voy a cobrar el bono en 100 años, eso es obvio, pero la transacción de mercado secundario, así como el pago de intereses actual, puede ser el quid que me dé la diferencia para poder ahorrar mi dinero ahí en un mecanismo seguro, por ejemplo. En ese alcance, el argumento en concreto, pues va en el sentido de pensar que para mí ahorrador, pues es un instrumento interesante. Pero para el país que está recibiendo ese recurso, pues está pagando una sobretasa. O sea, la deuda externa, vamos a decir, en el caso mexicano, estamos pagando una tasa más alta, ¿no? Es más costoso ese dinero. Y esto refleja, por lo tanto, que la curva de rendimiento del Tesoro de Estados Unidos se manifieste una inversión en segmentos clave. O sea, se invierte, ¿no? Esta inversión es tradicionalmente interpretada como una señal adelantada y mediante expresiones recesionarias, como lo que les decía ahorita. Los spreads de crédito corporativo también muestran una tendencia al ensanchamiento, a buscar largos plazos. Y la ampliación de los diferenciales de riesgo es un indicador del aumento de la percepción de riesgo de default en el segmento de crédito, elevando los costos de financiación para las empresas. Entonces, así las cosas, el planteamiento básicamente es cómo nos enfrentamos a este escenario. Primero tuvimos un ciclo inflacionario pues, no bien previsto, luego una política restrictiva y una política restrictiva que no alcanza a ceder a la velocidad que se quisiera y por lo tanto temores que pueda generar afectación a futuro. Ahora bien, el Fondo Monetario Internacional genera esta reunión dentro de sus reuniones de octubre y plantea esta conferencia llamada el futuro de las finanzas. El contenido del foro se centra en la profunda y acelerada transformación digital del ecosistema financiero global y su impacto directo en la estabilidad macrofinanciera, la política monetaria y la regulación prudencial, los temas de finanzas descentralizadas, las monedas digitales de bancos centrales, las respuestas regulatorias ágiles y armonizadas para mitigar riesgos en sistemas, los riesgos sistémicos emergentes y aprovechar los criterios para la inclusión financiera. La digitalización es el vector de cambio primario que incrementa la eficiencia transaccional y optimiza la distribución de servicios financieros a segmentos poblacionales desatendidos. La penetración de tecnología requiere que los reguladores y supervisores adopten un enfoque de regulación agnóstica, asegurando que el principio de misma actividad, mismo riesgo, misma regulación se aplique de manera transversal, a todas las entidades, no importando la tecnología. Muy similar a lo que contábamos en el segmento pasado, ¿no? El auge de los criptoactivos y el ecosistema de finanzas descentralizadas introduce un desafío de integridad de mercado y protección al consumidor, dada su naturaleza descentralizada y su potencial para facilitar el arbitraje regulatorio y lavado de activos.
Los bancos centrales, ¿qué es el arbitraje regulatorio? El saber que en un país hay una regulación más pesada que en este otro país y entonces yo muevo mi recurso a este para estar menos regulado. Y claro, lavado de dinero, ¿no? Los bancos centrales priorizan la investigación y desarrollo de las monedas digitales o los activos digitales de Banco Central y sus herramientas correspondientes para las infraestructuras de pago. Fomentan competencia y garantizan permanencia del dinero de riesgo cero respaldada por el Estado. El diseño óptimo de las monedas digitales de bancos centrales debe garantizar la interoperabilidad transfronteriza y evitar la desintermediación abrupta del sistema bancario comercial, manteniendo el balance entre innovación y estabilidad. Otro imperativo de la agenda es la gestión del riesgo climático, configurándose como un riesgo no financiero con consecuencias directas en la solvencia y la liquidez, obviamente. La supervisión prudencial debe integrar el riesgo de transición y riesgo físico en los modelos de evaluación de carteras crediticias, requiriendo divulgaciones de riesgo estandarizadas y obligatorias para orientar los flujos de capital a una economía baja en carbono. La creciente dependencia de plataformas tecnológicas incrementa nuestra vulnerabilidad cibernética en todo el sistema, elevando la ciberresiliencia a una prioridad de política pública para mitigar el riesgo de interrupciones operacionales sistémicas. O sea, la centralización, yo le pongo, la monopolización en un sistema de plataforma tecnológica homogéneo o quizá único, alguien dijo supercomputadora, aguas. Y digo, lo que hace el gobierno federal con eso no tiene nada que ver con las finanzas. Pero lo que sí determine bajo el criterio de política financiera nuestro Banco de México y la Secretaría de Hacienda en el sistema financiero mexicano, crucial tomar en cuenta estos comentarios del Fondo Monetario Internacional. Bueno, se nos acabó el programa, nos escuchamos el lunes en punto de las 4 de la tarde en el espacio de CONAFI con Guillermo Soria. Que pase usted un excelente fin de semana. Arturo, muchas gracias por tu apoyo. Hasta pronto. Amistad. Información. Crecimiento. Contribuir. Construir en México. Es compartir con grandes personas que queremos cambiar México. Es la oportunidad de comunicar información que nos permita tomar decisiones para un mejor México. Y es crecimiento porque a través de aportar a los demás crecemos como personas y como profesionales. El IMEF es contribuir a los demás, la oportunidad de crear valor. Desde el IMEF podemos proporcionar datos, información financiera que nos ayude a construir un mejor país. Te invitamos a que seas parte de este gran proyecto. Somos el instituto de más alto nivel de las finanzas en México. Somos IMEF. Acompáñenme a un CDN del IMEF, en esta ocasión en Monterrey. Como presidente nacional del IMEF, me reuní con el Consejo Directivo Nacional del Instituto. Revisamos temas importantes como avances de la Convención Nacional, la ponencia IMEF, el gran valor de los comités técnicos, entre otros. También, con este consejo, trabajamos en las decisiones para un mejor IMEF y firmamos un convenio con el CFA Society México. Asimismo, nos divertimos, convivimos y reforzamos la amistad entre nosotros. No podría hacer nada sin ustedes. Los represento. Esto es un equipo y vamos a todos trabajar mientras disfrutamos mejorando el mundo. Muchísimas gracias. Esto y más es el IMEF.
Hola, soy Rodolfo Muñoz de IMEF Querétaro. ¿Sabías que en el IMEF puedes encontrar destacados miembros de la comunidad financiera de México? En el IMEF encuentras presidentes, directores generales, directores financieros, directores ejecutivos, profesionistas independientes y directores académicos, todos buscando trabajar y contribuir en nuestro desarrollo personal y desarrollo humano, a través de más de 200 eventos anuales, donde nos actualizamos, donde intercambiamos conocimientos y sobre todo experiencias. Esto es ser socio IMEF. Y te quiero invitar a que te unas al IMEF en alguno de los 20 grupos que tenemos a nivel nacional y juntos contribuir y trabajar por tener un México financiero mejor. Te esperamos. Ser parte de IMEF para mí es algo esencial porque me permite estar actualizado en la información financiera, la cual es muy necesaria para la toma de decisiones tanto empresariales como gubernamentales como personales. Asimismo, me permite pertenecer a una red de contactos con los cuales puedo generar relaciones profesionales, comerciales y sobre todo nos ayuda a ser amigos con los cuales tenemos cosas en común, la principal, hacer un México mucho mejor y más próspero. Pertenece a IMEF, te esperamos. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.